Bueno, bienvenidos a Mate y Eventos, el podcast que aporta valor a todos los que amamos este apasionante mundo de los eventos, Ale. Y siempre Siempre como. con un mate de por medio. Muy bien, no puede faltar el mate. Y hoy vamos a hablar de cómo se aplica la nueva tecnología en los eventos. Hoy te vamos a contar por qué tecnología es la que está cambiando la industria y se está volviendo una norma. Y Ale, arranquemos de menos a más, ¿no? Sí. Hablando del día a día, de la parte más organizativa. ¿Cuál es la tecnología que hoy en día se está transformando en una norma o hace falta en la industria de los eventos? Una herramienta para la gestión que te permita integrar la comunicación interna, es decir, del equipo, con proveedores y con clientes. Años anteriores uno utilizaba distintas herramientas para, por ejemplo, voy a lo más común, ¿no? Tengo que hacer una cotización, uso una planilla de Excel. Tengo que hacer un presupuesto, antes utilizaba un Word. Y hoy en día sigue sucediendo. Agencias Sigue sucediendo. muy grandes que siguen haciendo presupuestos en Excel Sí. o en Word, ¿no? Y eso, me acuerdo de los dolores de cabeza, o por ejemplo con las fórmulas del Excel, o entender el error por una celda o por lo que fuera, y ni hablar el trabajo de tener que descargar la tablilla, transportarla a otro lado, mandar un mail, e inclusive como el documento es fijo, no podías actualizarlo. Y sabemos que los eventos tienen esta cualidad o calidad que cambian todo el tiempo, evolucionan, se Sí. reformulan. Exactamente. Por lo tanto, encontrar una herramienta, por ejemplo, como la que utilizamos nosotros, que es el Airtable, que te permite integrar toda la comunicación, toda la información, pero ¿cómo? En la misma planilla podés hacer la cotización, podés comunicarle a tu cliente con la misma herramienta el presupuesto. Lo más importante, lo puede ver online. Si hay una actualización del presupuesto, puede con 2 clics saber cómo está el presupuesto de su evento. Nosotros lo utilizamos un montón para cargar toda la información de pedidos. Y algo que es fabuloso también es que el proveedor simultáneamente ve el pedido actualizado, por contar algunos de los beneficios que tiene esta herramienta. También, ¿cuántas celdas tiene? Vamos a hablarlo en términos del Excel. ¿Cuántas celdas puede tener una cotización? ¿Cuántas? No, muchísimas. Muchísimas. Y la pregunta que a veces, ¿cómo podemos lograr que tenga colores, que sea dinámico, o inclusive hacer una pregunta puntual sobre una celda, ¿no? Exacto, este trabajo en equipo que hoy en día Sí. en el resto de las empresas, de las industrias, está muy agilizado, pero los Muy. eventos por ahí hoy en día sigue hasta de una manera arcaica manejándose. Y ahora con esta nueva forma, por ejemplo, vos podés hacer doble clic en una celda y arrobar a tu compañero de equipo y decirle, che, te hago una pregunta acá específicamente sobre esto. Está bien la cantidad, está bien el detalle técnico. Así que es una herramienta entonces que nos aporta la tecnología, que como bien decías al principio, creemos que es una norma hoy. La velocidad a la cual hay que responder los presupuestos cada vez es mucho más exigente, la precisión. Y si encima tenemos la posibilidad de comunicarlo simultáneamente en el momento que se está ejecutando el cambio, es fabuloso. Los timings. Y un poco también para salir de lo tradicional, pero con algo que nos agilice, Sí. que nos facilite a nosotros y este flujo de información que es clave, ¿no? Porque Sí. que un proveedor tenga la información correcta, ¿no? Sabemos que muchos proveedores de eventos están trabajando en varios eventos a la vez. Manejan un montón de información, con cambios, con todo. Tal cual. Que el proveedor, cerca de la fecha, pueda acceder a un vínculo y tenga todo el detalle de lo que tiene que tener, de lo que tiene que llevar o poner y cómo ponerlo, es clave, ¿no? Agiliza y ayuda a ellos y al que organiza también. Recuerdo que nos ha pasado en un evento, por ejemplo, desde el celular, chequear el pedido con el proveedor y ver que tenía la documentación técnica, tenía los renders de referencia, tenía el detalle del pedido en el mismo link. Total. Otra cosa que a veces... Perdón, y me acuerdo, pues sé de qué estabas hablando, también que tenía la locación, la dirección, Todo. los detalles del seguro, Sí. todo en un informe para que ante cualquier duda el proveedor puede ir a ese lugar y... Totalmente. Y también, ¿sabes qué? Pensaba, ¿no? La cantidad de horas que lleva armar un guión técnico, el timing, el cronograma que tiene que ser específicamente para el operador de luces,
Y esta herramienta también te permite integrar esa documentación en el mismo formato. Por supuesto que el proveedor va a ver la visualización de ese timing modificado por nosotros, pero no tenemos que salir del Airtable, tenemos todo ahí. Y ahora estoy recordando, ¿te acuerdas cuando usábamos el Gantt? Sí, totalmente. De hecho, se sigue usando, ¿no? Exacto. Lo cual nos llevaría a trabajar con otro software para poder hacer un flujo de tiempos. También con esta herramienta podemos tener un flujo de tiempos, tan importante para inclusive asignar los roles, las responsabilidades y las funciones que tiene cada uno de los miembros del equipo en ese flujo de planificación hasta la hora del evento. Totalmente. Yo creo que también hay una realidad, y si bien nosotros usamos Airtable y hay otras plataformas, unas cuantas, no hay nada tan específico para cada agencia, ¿no? Porque la realidad es que cada agencia tiene un flujo de trabajo muy diferente, ¿no? Depende de cuáles son sus fortalezas, ¿no? Agencias que están más dedicadas al marketing y la promoción y que hacen eventos como una rama de su trabajo, y otros, no sé, nosotros que hacemos mucho diseño, organización, como somos más globales, cada uno necesita una herramienta diferente. Y por eso también la virtud de la herramienta que uno usa, que tenga esta cintura, que no sea una herramienta cerrada, ¿no? Sí, yo recuerdo una que utilizamos en un momento que era Profile. Lo que pasa que era específicamente para el vínculo con el cliente. Vuelvo a lo primero que hablamos de la herramienta Nueva Tecnología, que nos permite integrar. Total. O sea, el desafío es cómo llega la información. Estamos de acuerdo que la información es crucial para todos los participantes del evento, desde el cliente, desde su función como quien quiere organizar tal o cual evento, hasta los proveedores y nosotros como compañeros de equipo necesitamos la información sea precisa. Y acá tenerlo en una herramienta es bárbara. ¿Con qué seguimos? Estamos hablando, ahora hablamos herramientas de gestión, pero también hay, bueno, imposible no nombrarlo, para el contenido y la información. Totalmente, que está en boca de todos hoy en día, súper en auge, es la inteligencia artificial, ¿no? Que muchos lo resumen a la herramienta ChatGPT, ¿no? Sí. O alguna muy similar. Y a esto de usarlo como un Google más evolucionado. Pero hay un montón de herramientas y dependiendo del área en la que estemos trabajando, la inteligencia artificial vino para potenciarnos, ¿no? Para ayudarnos. Sí. Y partimos de la base de que ninguna de estas herramientas que vamos a mencionar hoy vienen a reemplazar un trabajo o a complejarlo, sino a potenciar algo que ya estamos haciendo y bien, ¿no? Sí, facilitarnos. Bueno, el uso más básico de ChatGPT es este donde uno puede aprovecharlo, pidiéndole informes, pidiéndole resumime un texto o decime cómo se hace tal cosa, ¿no? O informame sobre un tema. Pero tiene otros niveles de uso y hay más herramientas, ¿no? Por ejemplo, uno de los mejores usos que uno le puede dar a ChatGPT es también usarlo como una ampliación temporal de tu equipo de trabajo. Sí. Donde vos le puedes decir que tome una personalidad, por ejemplo, de un experto en marketing, ¿cómo se llama? Con mucha experiencia en promoción. Si quizás tu agencia no tiene un departamento de promoción o no tiene un productor comercial, bueno, ChatGPT te puede ayudar en eso. Pero no es solamente ChatGPT la herramienta que hoy en día se usa. Hoy en día hasta uno puede hacer un render con inteligencia artificial. Haces un bosquejo en un programa de diseño 3D y la inteligencia artificial te calcula texturas, iluminación en un clic, ¿no? Sí. Que antes, ¿cuánto tiempo nos tardaban los render? Sí, un montón. Bien hechos. Bueno, un montón. De hecho, lleva mucho tiempo. También hay que entender que es un asistente por el momento, ¿no? Extraordinario. Es una herramienta. Es una herramienta, total. punto. Me gustó esto que dijiste, que no viene a reemplazar, sino a potenciar. Hablando específicamente con el tema del render, abro dos temas. Uno que tiene que ver con aquellos prompts que le podemos pedir a ChatGPT específicos para responder preguntas técnicas. Total. Ahora hablaremos de la complejidad más tarde quizás. Pero, por otro lado, a la hora de hacer un brainstorming, ¿no? Y rápidamente tener que desarrollar una idea. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con, por ejemplo, quién no lo ha hecho? Decir, Pinterest nos ofrece y se está potenciando la posibilidad de ver un montón de recursos estéticos que queremos aplicar al concepto que nos piden para desarrollar un evento. El mood board. Ni hablar. Que nosotros tenemos una forma bastante rara de hacerlo, porque lo hacemos a través de Telegram. Sí. Pero para los que no saben, el mood board es esa tabla, ese pizarrón donde uno empieza a poner referencias, imágenes, frases, colores, todo lo que a uno lo ayude para crear
Totalmente. diseñar, en este caso, un evento, ¿no? Exactamente. Entonces, y lo que vos decías es verdad, porque hoy en día con inteligencia artificial uno puede tener puntos de partida mucho más agilizados, ¿no? Que empezar de cero. Totalmente. Tengo un evento corporativo para 50 personas en tal lado. La idea de este evento es que se promocione, no sé, el lanzamiento de una nueva vacuna de este laboratorio. Y el cliente nos pidió que, estoy inventando, ¿no? Bueno, con eso uno puede hacer un prompt y decirle, dame una base de mood board, ¿no? Tenía en consideración esto, esto y esto. Sí. Y hasta puede entrenar Sí. esa inteligencia para que nos ayude a tener un punto de partida mucho mejor. Obviamente no va a ser tu trabajo. No, total, pero para iniciarlo, para que nos potencie rápidamente, quizás el brainstorming es fabuloso. Inclusive el mismo ChatGPT hoy te ofrece prompt chiquititos para buscar en Pinterest. Y ya Pinterest te dice inclusive si la imagen que te está dando es una fotografía real o está creada por inteligencia artificial. Lo cual agiliza muchísimo el proceso creativo, ¿no? Aquel proceso inicial donde, ok, ¿cómo bajamos la idea, ¿no? que extraímos del brief que nos pasó el cliente para poder iniciar los primeros bosquejos? Entonces estamos hablando de un asistente virtual, en este caso el ChatGPT u otros, en los cuales podemos asignarles prompt para que nos, como dijiste vos, se pongan en el lugar de ese asistente. Vos nombraste marketing, ahora estaríamos nombrando un asistente creativo. Y lo podemos unir obviamente con otras aplicaciones como podría ser Pinterest. ¿Sabes qué pienso también? En la otra herramienta de... estamos de acuerdo que el tiempo cada vez es más escaso, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces nos brindan en una licitación una documentación que tiene 40 páginas? Con miles de ítems legales, Totalmente. organizativos. Ni hablar burocráticos. cuando está el itemizado legal, los reglamentos para entrar a una industria, ¿no? Bueno, con el Google Notebook, no, ¿cómo es? Notebook KLM. Notebook KLM, uno puede subir ese documento y directamente ir a la pregunta que necesita, el documento te la devuelve en 2 segundos. 2 segundos. Y también, pero trasciende la información, porque también uno puede crear contenidos con inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, yo el otro día veía el nuevo programa de Pergolini, que sí. él, todos los contenidos que usa para diferentes bloques, Sí. o, no sé, en TN, y vos ves un montón de paneles y videos y fotos que se hacen de un personaje X haciendo una tarea que no es su tarea habitual, todo hecho con inteligencia artificial. Y no sé si te acordás, pero sí, seguro te acordás, que una historia rapidita, que nosotros hace poco nos enteramos que una de las chicas del equipo, yo me enteré primero, porque Sí. la conozco un poco más, quedó embarazada. Entonces dije, quiero contarle al equipo, le dije, ¿me dejás que yo les cuente al equipo? Quiero contárselo de una forma diferente. Entonces, ¿qué hice? Teníamos un evento, habíamos armado, el evento tenía su pantalla, sonido, todo. Bueno. Y quise hacer un video que cuente esa noticia a través de la pantalla. Entonces, la noche anterior, dormí un poco menos, me metí en internet y en 2 horitas o 3 Sí. hice un video lyric con una canción de cero, con su letra, que era una salsa, donde contaba que ella estaba embarazada. Entonces, después del armado, estábamos tranquilos. Le dije, chicos, por favor no se vayan, necesito mostrarles algo. Junté a todo el equipo, puse en la pantalla y decía, bueno, y todos ahí se enteraron de esa noticia. Y todo fue muy rápido. Hice guión o letra de la música. La música compuesta, jugué con la estructura de la canción y el contenido del video, que lo podría haber hecho cualquier persona sin conocer Premiere, After Effects, música, ni mucho más. No, En 2 horas. en 2 horas. Sí, la velocidad es impresionante. O la programación, perdón. Sí. ¿No? Todo lo que es programación de códigos. Imagínate el alcance en otros rubros, ¿no? Sí. La inteligencia artificial cuando empieza a funcionar más, me imagino yo, ¿no? Por ejemplo, en las consolas de sonido. Sí. Y que detecta automáticamente un problema de audio y optimice eso. Sí. Que hoy en día hay versiones para celular de cosas que están muy buenas, pero todavía no a nivel profesional. Y lo mismo, no sé, en video, Bueno, en audio. lo que nos pasa a veces, a ver, tenemos que entender que todo requiere su proceso de aprendizaje, detenerse, explorarlo, principalmente sacarle el miedo, ¿no? Porque ¿viste? A veces uno va con miedo y dice, uy, tengo que cambiar un... No,
la verdad que cada vez nos van ofreciendo herramientas que son más amigables. Total. Sobre todo que están en todos los soportes. El ChatGPT lo podés tener en el celular, podés mandarle un audio, la verdad que es infinita las posibilidades que te da de cercanía con la tecnología. Pienso, por ejemplo, en el prompt que utilizamos para una pregunta específica sobre Unreal, donde es tan complejo el software y es imposible que una persona hoy pueda... ya no existe más, ¿no?, el especialista en un área. O quizás existe, no quiero ser generalista, pero poco a poco nos vamos convirtiendo todos en, bueno, conocedores de muchas especialidades donde profundizar. Hay personas que profundizan y hacen unas cosas maravillosas, pero en estos programas, como por ejemplo el Unreal, es inmenso el contenido. Entonces, recuerdo entre nosotros solucionando problemas a la hora de ejecutar un render y darle una orden que nos ayudaba, que de otra forma era, ir a un foro, consultar con el profe, ver si tiene disponibilidad para atendernos. Y hoy la verdad que nos acerca la posibilidad de resolver nosotros los problemas. Y nos agiliza un montón, que esa es la clave, ¿no? de todo esto que hablamos hoy. La tecnología vino a ayudarnos, a agilizar. Y hoy en día el tiempo corre siempre en contra nuestro, ¿no? Estaba pensando mientras te escuchaba hablar que a veces pasa inadvertido, pero años atrás uno tenía en claro que la tecnología, ahora hablo de la dura, ¿no?, una pantalla, era para reproducir imágenes, para brindar una información, ¿no? La iluminación cumplía un rol de un ambiente o iluminar un escenario, ¿no? Su propósito era muy claro. Lo mismo con el sonido. Bueno, hoy no es así. Hoy están entrelazados y hoy la pantalla, además de cumplir una información que tiene que ver con, bueno, quiero ver algo, una película, una serie, lo que fuera, es escenográfica, es estética. Y se fusiona con lo que pasa con las luces, con lo que pasa con el sonido. Con la escenografía, ¿no? Totalmente. Y con todas estas pantallas que acá en la Argentina todavía no llegaron, o está llegando muy de a poquito. En Latinoamérica ya hay bastante. Sí. Las pantallas curvas, las pantallas esféricas, las pantallas con píxeles súper bajos, que es una definición increíble. Toda la tecnología OLED, ¿no?, que es muy poco de consumo, con mucho brillo y mucha resolución y menor costo. Y entonces, tener tecnología que nos permita un control técnico para la integración de todas esas, de todos esos sistemas audiovisuales es fundamental. O sea, hoy no hay evento sin la sincronicidad de todas estas herramientas que se utilizan. Y ahora te hago una pregunta, porque esto nos toca muy de cerca porque es algo que nos encanta a los dos, ¿no? ¿Qué opinás de el diseño 3D como herramienta en las agencias de producción? La verdad, no me imagino una agencia de producción que no tenga una herramienta. Pero las hay y muchas. Sí. Te diría totalmente. El 85%. Es fundamental, porque es lo que permite. Primero hay que entender que nosotros necesitamos conocer la locación y necesitamos maquetarla. Sin una maqueta es imposible diseñarlo. Eso para vos y para mí, que lo hacemos todos los días. Digo, nosotros tenemos que poner un mueble en el baño nuevo y diseñamos el baño y el mueble. Pero digo, hay muchas agencias que relevan, hacen foto, hacen un boceto o un plano en AutoCAD, lo presentan, el cliente está acostumbrado a esa dinámica, aprueba y se hace, ¿no? Algunos hacen alguna maqueta muy básica, pero ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué esa herramienta hoy en día es fundamental y el mundo de los eventos va para allá? Voy a empezar de lo más fácil, ¿no? En principio, te permite visualizar cómo va a quedar el espacio sin haber hecho nada, sin haber puesto ni un alfiler ni un cable en ese lugar. Por añadidura, te va a permitir disminuir el error en las cosas que tengas que poner en el espacio. Por añadidura te va a lograr que lo que tengas que presupuestar para desarrollar ese evento esté a medida. O sea, no va a ser lo mismo un escenario, y esto nos ha pasado. Hemos tenido que, recuerdo cuando 50 centímetros en la ubicación de un escenario complicaban el armado, y el proveedor que lo montaba decía, me estás hablando de 50 centímetros. Pero claro,
Cuando pudo visualizar cómo estaba el render, esos 50 centímetros eran fundamentales. Bueno, la exactitud, la precisión, la optimización en los precios, ni hablar la documentación técnica que ofrece una maqueta 3D es Ni hablar, extraordinaria. y de cara al contratante también, porque el contratante puede visualizar Sí. de una forma mucho más real Sí. qué es lo que estamos proponiendo en un diseño, Sí. cómo va a quedar un espacio. Y nosotros, bueno, ahora vamos a hablar de algunos gadgets también que hoy en día son fundamentales, pero esta capacidad de darle al cliente la tranquilidad de, mira, esto va a quedar así, esto se va a ver así, y sacarle todas sus dudas, es para nosotros, primero, una gran estrategia de venta, ¿no? Porque el cliente ve y sabe, le gusta, puede opinar o cambiar. Y segundo, también una herramienta que le da tranquilidad, ¿no? Que le da seguridad. ¿Sabes qué me acordaba? Muchas veces los clientes nos dicen, a pesar que nuestra especialización, che, no hace falta que nos hagas un render. Y nosotros, no, es parte de la línea de trabajo. No es una... Es parte de nuestro método. Exactamente. Nos ordena. Exactamente. Y es verdad que uno también, algo que no mencionamos, pero viendo un diseño, uno entiende qué más me falta para eso. Sí. ¿Qué más me falta para poder lograr esto? ¿Está bueno lo que dije o me queda flojo? Bueno, perdón, son un tiempo ahí. Bueno, nos acaban de avisar que se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo, pero bueno, no una rapidita. Sí. Los gadgets, ¿no? Tecnológicos que uno hoy en día sí tiene que tener, ¿no? Sí. Uno sí tiene que usar. Sí, totalmente. Arranquemos de lo que venimos hablando, desde el 3D para adelante. Sí. Un Oculus. Sí, fundamental. Por ejemplo, vos hiciste un diseño. Sí. Mostrarle al cliente, ponételo, vivilo, Sí. caminá por el diseño. Sí, y nos ha Ya es un pasado. montón. Y nos pasaron las dos cosas. Llevamos al cliente al lugar. Lo paramos en el ángulo de la cámara donde habíamos dibujado la maqueta 3D. Y tenía la posibilidad de estar en un lugar vacío. Ok, listo. Se puso los óculos y dijo, así va a quedar. Y esa experiencia física es... Física, emocional, porque algo que me encanta, y yo te lo digo siempre, es cuando se pone el Oculus. Vos no estás viendo lo que ve, pero ves que la persona gira, va para todos lados y dice, ay, sos un HDP. ¿Cómo te digo que no ahora esto? ¿Cómo te voy a decir que no? Si me encanta, es una locura, ¿no? Sí. Y el después, cuando ven el evento y le pones el casco y dicen, che, esto es lo mismo. Sí. Eso es una forma de a tu cliente decirle, tranquilo, nosotros lo que diseñamos te lo mostramos y lo logramos, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, yendo a algo más sencillo, los relevamientos, ¿no? El láser. Yo me acuerdo, y todavía hay gente, muchos que todavía lo hacen, ¿no? Hemos probado también el escáner. ¿Te acordás? El escáner 3D. Sí. Bueno, esto es algo que no muchos lo saben, pero por ejemplo todos los iPhone del 3 en adelante o los iPhone Pro y los iPad también vienen con este sensor LiDAR. El sensor que es un láser que emite un montón de rayos láser y pueden escanear en 3 dimensiones un espacio, Exacto. una persona, lo que sea. Tiene sus limitaciones, no sirve para espacios muy grandes, pero nos ha ofrecido en espacios reducidos decir, bueno, ok, me llevo estas texturas, me llevo esta maqueta, porque no conozco el lugar, Me porque es llevo la primera vez. Me dimensiones, llevo las dimensiones. espacialidad. Ni hablar. ¿Sabes que mientras hacías la mueca de la medición con el láser, pensaba en esto de, si no medís, no operás, y si no operás, repetís errores, ¿no? Exacto. Cuando vos no medís, suponés. Totalmente. Te haces una idea de algo que después no es real. Igual que como siempre decimos, ¿no? Llevando al ámbito de los ensayos. Todo lo que no se prueba, Sí. falla, ¿no? Y Es decimos- una máxima. Totalmente. No hay evento sin ensayo, como tampoco no hay diseño sin relevamiento. Exacto. Cosas que, o sea, hacer el scouting del lugar es fundamental, no se parte. Hemos pasado por la experiencia, dale, sí, fíjate, no. Queremos ir a conocer el lugar. Bueno, y ahora ya estamos terminando, pero queremos invitar a los que están escuchando a que también nos digan cuáles son los otros gadgets o cuáles otras son las tecnologías que usan, conocen o escucharon, que quisieran que hablemos, que investiguemos y que hablemos de ellos en un próximo episodio. Totalmente. Así que bueno, hasta acá llegamos, nos vemos la próxima Nos vemos con qué, con mate y eventos. y eventos.